Muy buenas a todos. Muy buenas a todos. El objetivo de este vídeo va a ser establecer las principales diferencias entre una moto de enduro TPI, es decir, la moto que lleva inyección electrónica, más modernas, y las motos de carburador, ya no de toda la vida, sino principalmente las motos de carburador que se venden en la actualidad. Para hablar en este vídeo, para exponer los argumentos a favor de una opción o de otra opción, primero me gustaría un poco hablar de las características de cada una, y para ello utilizaré, como podréis ver posteriormente, dos gráficas de potencia de una moto de carburador y una moto TPI, ambas actuales, modelos del 2022. Bien, lo primero que me gustaría hablar es un poco, a grosso modo, de las TPI. Las TPI en dos tiempos aparecieron en el año 2018 de manos del grupo KTM, con Husqvarna y KTM. GasGas todavía no estaba en el 2018 en este grupo, y supuso una gran revolución, un gran avance en el mundo del enduro, en el mundo del off-road en general, y se caracterizan por ser motos que, como veremos posteriormente, presentan un comportamiento completamente diferente de las motos de carburador. Quizás sea su principal diferencia, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles, por supuesto. Y luego además son motos pues que, entre otras cosas, llevan la mezcla, por decirlo de alguna manera, controlada por la centralita, es decir, no hay que hacer la premezcla típica que se hace en una moto de carburador, sino que la propia centralita de la moto va inyectando el porcentaje de aceite que demande la moto en cada momento. Con lo cual, pues van a ser motos que, entre otras cosas, entre otras ventajas sobre las de carburador en este sentido, es que son motos que, por ejemplo, la altitud no va a influir en el comportamiento de la moto, ya que va completamente regulado por la centralita. Y por otra parte, además, te ahorras todo lo que es temas de carburación con los chiclés, con las agujas, todo el rollo que supone ajustar un carburador. Bien, eso por un lado. Luego, las motos de carburación, que son las motos que hemos conocido toda la vida, pues son motos que, como veremos posteriormente, presentan un comportamiento mucho más picudo, más brusco. Y si bien hay modelos que sí que llevan la mezcla separada, normalmente las motos tanto de enduro había que hacer la premezcla y echar directamente en el depósito la gasolina ya mezclada con el aceite. Son motos que no tienen centralita electrónica, por supuesto, y son motos que requieren de un mantenimiento mucho más severo, más constante en temas de carburación, que con el ralentí, con el tema del aire, y etcétera. Bien, pues como podéis ver a continuación, como dije previamente al principio del vídeo, quiero apoyarme en estas dos gráficas para exponer las diferencias específicamente en el motor entre ambos tipos de motos. La gráfica de arriba pertenece a una Rieju MR300 de dos tiempos del año 2022, y la gráfica de abajo, la gráfica inferior, pertenece a una KTM 300 EXC del año 2022 también. Vale, esta gráfica solo representa la curva de potencia, y antes de entrar más en detalles, me gustaría aclarar que estas dos gráficas las he extraído del canal de YouTube VHM, un canal que se centra principalmente en subir motos al banco de potencia, y normalmente, como podéis ver, salen dos curvas, una es la estándar y otra es metiéndole una culata VHM, que es básicamente, por decirlo de alguna manera, lo que quiere demostrar este canal, cómo aumenta las prestaciones la culata. Y es un canal que recomiendo si os gusta el tema de las gráficas de los bancos de potencia. Es un canal muy recomendable.
Vale, una vez aclarado esto, voy a entrar ya en materia. Lo primero que llama la atención, y muchísimo, como podéis ver, es el primer golpe de gas. Cómo entrega la potencia en las primeras revoluciones. Como podéis ver, en la gráfica superior, en la de la Serco, en la que es de... en la Rieju, que es de carburación, podéis ver cómo el primer golpe de gas es muy brusco con respecto al de la KTM. En ese rango entre 4000, 4500, 4600, el primer golpe de gas es muchísimo más brusco. Y luego además, como podemos ver, otra característica es que la curva de potencia cae mucho antes que la de la TPI. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que en el bajo régimen la moto de carburador es mucho más brusca, más viva, asusta más, por decirlo de alguna manera, pero por contra podemos decir que en alto régimen la TPI gana algo de ventaja porque, digamos, mantiene más la potencia de la moto, del motor. Algo que ocurre, por ejemplo, algo muy similar a lo que ocurre en los motores de Artlist.io. Más cosas que podemos ver. Podemos ver como la curva de la KTM es una curva súper lineal, que tira, entrega la potencia completamente lineal de abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una moto que se Music licensing suave, reimagined. pero efectiva, muy efectiva. No vamos a tener el típico bache que nos pega a veces las motos de carburador en medios, en ese tránsito entre medios y altos, que a veces las motos de carburador, especialmente las antiguas, tenían ese problema de que en ese tránsito de medios a altos se quedaban como pilladas a veces, o era muy brusco el cambio. Esos bajones típicos del carburador, podemos ver como la inyección no existe. La inyección absolutamente capa toda la imperfección en la subida de las revoluciones. Y luego también cae la potencia, igual que la Rieju, pero la aguanta un poco más en altas. Como podéis ver, la curva azul es la curva de potencia del motor estándar, con la culata estándar y todo estándar. La Rieju me parece que llega a los 49,9 o 48,9, ahora no me acuerdo, caballos, y la KTM 51,9. 52 caballos, vaya. Y el par, aunque aquí no se vea, me parece que la KTM tiene 48 Nm y la Rieju tiene 52, me parece, ahí gana la Rieju. No quiero centrarme tanto en cifras como tal, cuál tiene más caballos, cuál tiene más par, porque eso depende también mucho de las marcas, los modelos y los años. Quiero centrarme, para el que esté interesado en comprarse una u otra, en cómo reacciona el motor, cómo se evidencia esa manera de entregar la potencia tan eficaz y dosificada en la inyección con respecto a la de carburador. ¿Qué más cosas podemos ver en esta gráfica? Pues no muchas más. En definitiva, en el tema de motor, lo que nos dicen estas dos gráficas es que la TPI es progresiva y eficaz y la de carburador es mucho más brusca, sobre todo en bajo régimen. O sea, es que es brutal el primer golpe de gas, lo brusco que es. Y luego como la TPI te aguanta más la potencia en altas. Bien. Una vez vistas las gráficas y analizadas, y un poco unido a lo que hemos hablado al principio del vídeo, lo que he hablado de por qué se caracteriza una, por qué se caracteriza otra, me gustaría hablar de los pros y los contras que yo le encuentro a cada una de las motos. Yo he tenido la oportunidad de probar ambas motos, por supuesto, en persona, y lo que vemos en la teoría se ejemplifica perfectamente en la práctica, incluso más acentuado aún. Primero voy a hablar de los pros y los contras de las TPI. Para mí, con diferencia, el mayor pro que le encuentro a las TPI es la capacidad, la posibilidad de llevar la moto para un rango de personas mucho más amplio. Es decir, es una moto que, aunque sea de 300 y aunque tenga 50 caballos, es una moto que es muy fácil de llevar, es una moto que es muy difícil que te dé sustos,
que se te descontrole. Es muy parecida a una 4 tiempos. Más pros. Es un motor mucho más eficaz. Tanto si vas a hacer cronos como si vas a hacer enduro extremo, etcétera. Siempre es mucho más preciso porque la inyección capa todas las irregularidades y tirones o desajustes que pueda presentar el carburador en un determinado momento. Por una mala carburación, por condiciones, por el propio motor en sí, el propio carburador, el tipo de carburador, etcétera. La antigüedad de la moto, por supuesto. ¿Qué más? Luego, en el tema de combustible, también gastan algo menos las TPI. Otra ventaja, la que dijimos al principio, tienes ya, te hace la mezcla de manera automática, la centralita, con lo cual te despreocupas de andar haciendo la premezcla, de andar calculando el porcentaje que tienes que echarle, etcétera. De eso te olvidas por completo. Otro pro que te permite, otro punto a favor que te permite obtener un rendimiento exactamente igual independientemente de la altitud a la que te encuentras, ya sea que te encuentres al nivel del mar o te encuentres a 1000 metros de altitud, algo que también pues es importante. Y eso yo creo que son los principales pros que yo le encuentro ahora mismo a la TPI que se me viene a la cabeza. Puede que haya alguno más, pero yo creo que en definitiva estos son los principales. ¿Cuáles son las contras de las TPI? Para mí, con diferencia, es el tema de la diversión. Para mí son motos que son mucho más aburridas para el usuario, para el aficionado al off-road. Si bien es cierto que las tendencias actuales son el hard enduro, las zonas técnicas, ya no importa tanto la potencia bruta de la moto, se echa en falta más diversión, más gracia en el motor de las TPI. No sé cómo sean en unos años, pero tiene pinta de que van a seguir siendo iguales. Motos muy sosas, muy sosas. Ves que la moto tira y corre mucho, pero no te transmite al puño, no te transmite la agresividad de una moto de carburador. Y para mí, de hecho, es casi el único contra que le encuentro, que soy capaz de observar en estas motos, que aunque solo sea uno, porque dices, tiene muchos pros, muy pocos contras, ya, pero para mí el punto flaco de esta moto es muy negativo. A mí me parece que una moto de enduro también tiene que transmitirte diversión, un poco de descontrol en ciertos momentos, porque al final se vuelve una moto que no impone, no te hace saltar la adrenalina, ¿no? Digamos. Y ahora voy a hablar de los pros y los contras de las motos de carburador. Justo al revés que lo que he dicho en las TPI. Si bien las TPI lo más negativo es que tiene un motor muy aburrido, digamos, un comportamiento muy soso, las de carburador todo lo contrario. Su punto fuerte es que es un motor muy explosivo, muy agresivo, responde mucho antes en el primer giro del gas. El tránsito de medios a altos con la power valve mecánica es mucho más fuerte, sobre todo en las 250 y en las 125, en las 300 también, no tanto, pero también. Y para mí es su mayor ventaja. Son motos muy divertidas, más exigentes, mucho más exigentes. Creerme cuando digo que mucho más exigentes, sobre todo si os gusta el tema de apretarle la oreja a la moto, de coger curvas rápidos, de salir fuerte. Es una moto mucho más difícil de dominar, muy especialmente las antiguas. Es verdad que las motos de carburación modernas ya no son tan bruscas, pero sigue habiendo diferencia. ¿Y contras de la moto de carburación? Pues las mayores contras que le encontramos son principalmente en el tema del mantenimiento y el tema de la mezcla. Digamos que todas esas acciones que tienes que llevar a cabo históricamente en la de carburador, tanto carburarla como hacer la mezcla, preocuparte del ralentí, de que si va ahogada, de que si no se ahoga, de si va rica, de si va pobre, de andar mirando la bujía para ver de qué color es, todo eso pues en las TPI te lo ahorras. Digamos que en ese sentido
pues todo ese proceso a veces aburrido, la TPI te da la ventaja de que te olvidas del por completo. Y bueno, yo creo que en general estos son los pros y los contras de ambos tipos de motos. Y antes de finalizar el vídeo, ahora en la parte final, después de haber visto todos estos aspectos, que obviamente pueden ser desarrollados en más profundidad, pero yo creo que lo más importante ha quedado bien explicado, voy a proceder ahora con las conclusiones y mi recomendación personal, a partir de la teoría y de la práctica, de mi experiencia con probando ambas motos. Como conclusión, de cara a la persona que esté ahora mismo interesada en comprarse, en adquirir una moto nueva y está dudando entre una TPI o una de carburador, para mí lo que más tiene que tener en cuenta es el uso que le va a dar a la moto y qué es su prioridad. ¿Cuál es su prioridad? Si es pasárselo bien y tener mucha adrenalina, sensaciones muy históricamente buscadas en los motores de dos tiempos, o por el contrario busca efectividad. Si hay una palabra que define a la TPI es efectividad. Entonces, personalmente, si eres un usuario que le gusta el hard enduro, le gustan las trialeras, los escalones, le gusta mucho ir por zonas técnicas, ir con la moto muy despacio, tirar de habilidad de trialera, es decir, si le gustan pilotos como Mario Román, Graham Jarvis, todos estos pilotos, y le gustan lo que hacen, si le gusta ese tipo de enduro, el enduro lento y técnico, yo iría sin duda alguna por una TPI, porque vas a tener la misma potencia, el mismo torque que en una de carburador, pero va a ser mucho más fácil de llevar y el margen de error va a ser muchísimo más amplio. Entonces, si además eres un usuario un poco novato o dominguero, como se suele decir coloquialmente, pues va a ser muchísima mejor elección para ti. En cambio, si eres un usuario que no le gusta mucho el enduro lento, le gusta más lo que es tirar de motor puro y duro, tirar de caballos y de acelerar, de coger curvas, cronos, incluso motocross, yo ahí me iría claramente ahora mismo todavía a por las motos de carburador, porque la adrenalina y lo que te hace sentir una moto de carburador está en mi opinión personal, y en la de muchos, yo creo que está muy por encima de las TPI. Si quieres una moto para divertirte, cómprate una moto de carburador. Es verdad que hay que hacerle más mantenimiento, etcétera, pero al final tampoco es algo súper molesto. Es algo con lo que se ha convivido siempre por los años, y los años desde que aparecieron las motos de carburador. Y esta sería mi principal recomendación. No puedo recomendar una, digamos, sobre la otra si no tengo en cuenta el perfil del usuario. Por eso digo que dependiendo hacia dónde quieras llevar el uso de la moto, yo me decantaría por esto. TPI para enduro lento y técnico, carburador para un enduro rápido, agresivo, cronos o motocross. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que el vídeo sirva de ayuda para aquellos indecisos o aquellos que estén un poco investigando, indagando ahora sobre las TPI, aunque ya llevan unos añitos en el mercado. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartirlo y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.